Señoras y señores, hay que hablar de la mitad de la cancha y quién mejor que Memo Navarro, amigo de la casa, comentarista de TNT Sport. Y Memo, te vamos a meter en terreno bastante conocido porque diría que a la mayoría de estos futbolistas que vamos a estar nombrando probablemente pues los has visto, los has venido siguiendo de cerca y más ahora con las transmisiones de TNT Sport donde tienen el lujo de tenerte ahí como comentarista. Memo, bienvenido de nuevo. ¿Cómo están, señores? Un gran saludo a la comunidad. Es un gusto pasarme por acá, por el canal una vez más. Y sí, jugadores que conocemos bien, que también hablan de la nueva política, si así se le quiere llamar, de fichajes del Manchester United, de fichar más dentro de la Premier League, jugadores probados, y además que atacaría una necesidad que para mí se dejó pasar en el último verano. Yo he sido muy enfático, muy insistente en el tema del medio campo y bueno, por eso creo que nos espera un buen video, una buena charla. Hay que arrancar diciendo, Memo, que Ben Jacobs y Fabricio Romano insisten que en invierno puede pasar algo. Ellos insisten que probablemente no sea un gran nombre y ya te empiezo a preguntar. ¿Qué opinión te respecta Conor Gallagher y una posibilidad de 6 meses de préstamo, entendiendo que no está teniendo tantos minutos en el Atlético, que ya tiene experiencia en Premier League? ¿Qué tanto para ti podría sumar o cambiar algo en 6 meses de Manchester United? ¿O crees que es mejor dejar pasar y simplemente ya meternos en mercado de verano? Depende mucho de la situación del Manchester United en ese periodo de la temporada, si hay alguna lesión, por qué se esté peleando todavía, cuáles sean las expectativas. Conor Gallagher puede aportar, sobre todo a partir de la energía, de las coberturas, de los robos de balón, no tanto a partir del trato de pelota. Así que ahí hay una limitante, pero creo que todo lo marca la situación del equipo. Hay que trasladarnos al año anterior, a la temporada pasada, donde se hablaba de Matt Stell a préstamo, se hablaban de ciertos jugadores a préstamo. Al final el único que llegó y como una compra fue Patrick Dorgu, pero se hablaba mucho de que no era necesario un préstamo si iba a tapar a los que ya estaban, si no iba a cambiar en gran medida la situación del equipo. Así que creo que si Conor Gallagher en ese punto no está presupuestado para tener un rol preponderante, yo preferiría que se le diera más juego a futbolistas como Kobe Maino, que no los está teniendo. Si planean que se quede Casemiro, pues que siga teniendo minutos. Es decir, que no toque a los que sí van a formar parte del futuro del Manchester United, por lo menos del futuro cercano, porque ya estos préstamos cortitos, recientemente ya hemos visto varios en el Manchester United y con la mayoría de ellos no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, indudablemente no parece ser, y no parece ser la alternativa de Ineos hasta ahora. Parece que están buscando soluciones a mediano o largo plazo. Realmente hasta ahora es lo que han venido buscando. Y este nombre, Memo, no sé qué tanto has podido transmitir al Brighton, pero ha venido en bajón y viene subiendo un poco y viene de un mal partido en Old Trafford. Pero yo he hecho un llamado a la calma, así como lo ha hecho Hurseller, que bueno, es un chico muy joven que efectivamente, Memo, le afectó primero el no hacer pretemporada por alguna molestia física y segundo todo el eco que está sufriendo el ser futbolista de Manchester United sin ser futbolista de Manchester United, porque ahora tiene más focos encima y bueno, no deja de ser un chico muy joven. Claro, a ver, es un gran jugador, eso no lo tenemos que perder de vista. Yo he tenido la posibilidad esta temporada ya de transmitir 3 partidos del Brighton, he visto por lo menos 4 o 5 más, casi todos los que lleva en esta temporada. La verdad es que su rendimiento ha sido pobre, ha sido bastante discreto, muy errático, ni siquiera en esas conducciones de balón que lo caracterizan con mucha potencia, ha logrado estar bien. Lo despojan de la pelota con cierta facilidad. Contra el United tampoco jugó bien, sinceramente. Fue presionado, en defensa un poco expuesto, no podía llegar a las coberturas, pero es cierto que es un perfil muy apetecible, sobre todo por el tema físico, por el tema de despliegue, de la capacidad para abarcar metros, ¿no? De la cantidad de sprints a alta velocidad que puede tener y la comparativa con lo que hay actualmente en el medio campo, ¿no? Casemiro ya no está para ello, Ugarte no ha logrado
adquirir ese ritmo y no tiene esas cualidades físicas. Bruno Fernández, bueno, tiene otro tipo de características, sobre todo en ofensiva. Defensivamente no tiene quizás tanta disciplina posicional. Maino es otro perfil, no es físico como Baleba, no tiene esa velocidad de aproximación. Entonces, es cierto, no ha empezado bien. Es cierto que puede prender la alarma el hecho de que baje el nivel después de los rumores, aunque recordemos, es muy jovencito y que de pronto tambalee con estos rumores realmente es normal. Sí. Uno espera que tenga una mentalidad de acero, de jugador del Manchester United, pero lo normal es que eso le genere algún inconveniente. Y creo que un aspecto positivo para el United es que este rendimiento más bajo, tanto de él como del Brighton, puede abaratar el precio, Sí. pero para mí sigue siendo un perfil muy, muy apetecible, muy atractivo que se debería considerar. Claro, hablamos de ese perfil físico, recuperador de pelotas, como bien decías, conductor de pelotas hacia adelante. En esa zona, Ugarte no parece que pueda tener esas conducciones que puede tener Baleba, y ya Carlos Enrique Casemiro, más allá de que está teniendo un muy lindo renacer en su carrera, sobre todo esta temporada, y las estadísticas no mienten, pues no tiene ese aguante físico que llegó a tener en algún momento. Este es el soñado por la fanaticada, no sé si estás al tanto. Claro, diría no solamente soñaba por la fanaticada del United, he leído muchos fanáticos del Liverpool por ahí también comentar a Dan Wharton, y es que es un futbolista que está dando muchísimo de qué hablar ya desde hace bastante rato. Esto no es un nombre nuevo realmente. Me sumo, es el favorito de la fanaticada del United, de otras fanaticadas y también mío. Debo decirlo que actualmente es uno de los jugadores que más disfruto ver. Así lo diría. Me parece un futbolista excepcional. También me tocó comentar todo el camino del Crystal Palace rumbo al título del FA Cup la temporada anterior y su rendimiento fue altísimo como lo ha sido en este inicio de la temporada. Hay que tener claro qué jugador es. Es un especialista en el pase, realmente, Adam Wharton, desde la base de la jugada. Sobre todo, que es muy vertical con sus pases, que encuentre esos pases entre líneas o que su equipo recupere el balón, porque además esa es la postura que suele adoptar el Crystal Palace, esperar, recuperar y después lanzar de manera muy rápida. Y eso hace Wharton. A veces parece que pierde un tiempo y ¡pa! Saca el latigazo, además con mucha agilidad para hacerlo con la zurda o con la derecha, para sacar el pase de manera veloz. Así que creo que también atendería una necesidad que tiene el Manchester United. Yo lo he repetido así desde que se retiró Michael Carrick, porque lo tuvo tal vez el equipo cuando llegó Matic en su primera Sí. temporada, pero después de eso no tienes a un jugador que sea capaz de distribuir la pelota, no siempre con agresividad, pero de ir de lado a lado, de ir con calidad en el pase, no lo has Como ese tenido. metrónomo. Como ese, Exactamente. claro, que hace cuánto se fue Matic, Memo. Imagínate lo que estás diciendo. O Pero sea, cuando se fue ya tenía 2 años que tenía claro, un papel secundario. sí. Entonces, yo creo que ese orden desde la pelota, ese control, le hace mucha falta al Manchester United. Se lo podría dar Wharton. Creo que sería muy bueno. Y además, tiene una lectura defensiva muy destacada. Como dije hace un momento, el Crystal Palace suele replegar, suele esperar en un bloque medio y él, a pesar de tener un ritmo bajito, que no es tan veloz, que no es tan rápido, lee bien las jugadas, tiene piernas largas y es capaz de cortar. Es decir, también en defensa creo que tiene cualidades interesantes. Sí, es un futbolista que sí hay que decirlo, Memo. No quiero decir que con Baleba no, pero la lucha no va a ser fácil. Porque, por ejemplo, no sé si ya lo ves, igual el City puede estar buscando un mediocampista de ese perfil la próxima temporada, Se con el habla tema de hasta del Real Rodri. Madrid, imagínate. Claro, es que imagínate, estamos hablando, bueno, ya le fue bien con Bellingham, el último inglés que se llevó al Real Madrid, pues no le terminó saliendo nada mal. Estamos hablando de un tipo élite mundial que, aparte, bueno, camino a élite mundial, puede tener un rol muy importante en el Mundial del 2026. Y yo no sé si su representante y él van a tomar una decisión previo a ese Mundial, pensando obviamente en cómo puede terminar siendo la situación ya después del Mundial en Estados Unidos, México, Canadá. Así que bueno, acá estamos hablando de que hay que pelearlo con los grandes y sí o sí hay que estar en Champions. Aquí no Sí. hay otro camino, ahí sí no hay Y, otra forma. y para agregar también, Jairo, que me parece importante, así como destacamos aspectos positivos,
creo que hay un margen de mejora que tiene Wharton en el tema físico, no solo Sí. en esa velocidad, en esa resistencia, que es difícil que alcance, porque si no eres veloz, en este momento esto no es Claro. un videojuego, no vas a adquirirlo Ujú. realmente. Él entiende el fútbol desde recibir, controlar, juego en el pie y distribuir. Pero el margen está en que pueda dejar un poco las lesiones y que pueda ser más resistente. Le cuesta muchísimo terminar los partidos Mm. a Adam Wharton. No es que se lesione constantemente, pero digamos, minutos 75, 80 ya tiene que entrar Kamada cuando está en el Mm. banquillo, o Lerma o Will Hughes, porque la verdad es que luce agotado, luce reventado físicamente. En eso va a tener que crecer para que sea más fiable, ¿no? Claro, son 21 años obviamente y esos 21 años también van pasando facturas. Siempre que mencionas eso, recuerdo mucho a Amad Diallo, que Amad Diallo no ha tenido la resistencia y la va a ir adquiriendo, pues eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Como distribuir las cargas, sobre todo en el fútbol de la Premier League, que es un fútbol salvaje directamente y es muy complicado manejar los ritmos, sobre todo en la mitad de la cancha. Este chico a mí me sorprendió que no haya salido de su club el mercado anterior, porque incluso se llegó a mencionar mucho el Real Madrid, me imagino con la presencia de Xavi Alonso, la llegada de Xavi Alonso, que lo enfrentó ya muchas veces con el Bayer Leverkusen, contra el Stuttgart. Es un futbolista que parecía que había tenido un tema de ligamento, al final no lo tuvo, parecía que podía perderse la temporada, al final está jugando con un equipo, si mal no lo tienes en el radar, creo que es un equipo que es de un técnico que lo está haciendo muy bien, ¿no? Jóvenes, puede ser, no sé cómo se Jóvenes, sí. pronuncia justamente, que viene dando mucho de qué hablar justamente Sebastián Jóvenes. Pero bueno, es un equipo que está jugando Europa League, si mal no estoy, lo estuve viendo el otro día en un partido de Europa League, es un chico que pudiese ser a un precio no tan Premier League, ¿no? De repente, y eso también puede ser un factor importante. Sí, yo creo que ese es uno de los principales atractivos con Steeler, que se habla de 40, máximo 50 millones de euros, y con Baleba y con Wharton, pues va a ser más complicado. Además de, nos faltó agregar ya eh, esta jerarquía, o mejor dicho, este valor de mercado que están adquiriendo los equipos de la media tabla de la Premier League, ¿no? Después de que, por dar un ejemplo, eh, Kerkes fue fichado del Bournemouth al Liverpool. Ese mismo equipo, el Bournemouth, vendió a Hausen al Real Madrid. Y ese mismo equipo vendió a Sabarni al Paris Saint-Germain. Wow. Es decir, ya los más grandes de Europa están viendo que en el Brighton, en el Crystal Palace, en el Bournemouth, hay jugadores de mucha calidad y se van a encarecer todavía más. En el caso de Steeler, esa es una ventaja que podría no ser tan costoso, y esto te permite maniobrar en otras posiciones o maniobrar para fichar un acompañante que sí sea más costoso. Es un jugador también de un corte más pasador. Si tuviéramos que compararlo, habría que decir que es más similar a Wharton. Sin embargo, con un rango de pase diferente. Él se acerca mucho al área para tirar centros. Él tal vez no tiene la agilidad para mover el balón tan rápido como Wharton, pero le mete más pausa. Y también en defensa, lo que yo más le destaco es que va muy bien al corte en barrida. Él no es tanto de lectura de la jugada, sino que él va a los duelos y va y los gana, va al piso para poder imponerse. Creo que esa intensidad, esa determinación también casarían bien con la Premier League, pero tal vez las dudas están en que sus dimensiones físicas son un poco inferiores, y para un mediocampo como el de Amorim, donde hay que abarcar tantos metros, tal vez ahí podrían plantearse las interrogantes. Aquí empezamos a hablar de un futbolista ya de 24 años, los dos primeros de 21, Angelo Stiller con más experiencia no lo tenía, y acá con Memo, aparte investigando y aprendiendo, sale el Bayern Múnich. No lo tenía, sale del Bayern Múnich, mira, no tenía leche, juega bastante en las categorías inferiores del Bayern Múnich, ya tiene partidos con la selección de Alemania, es un futbolista quizás más, a pesar de que no es experiencia Premier League, Memo, más contrastado que los primeros dos que dijimos, más allá de que Wharton y Baleba ya tienen bastante experiencia y tienen un rol importante Claro. con su selección, pero Angelo Stiller pues más avanzado en edad, y esto puede ser un factor también importante para esa zona de la cancha, más allá de la experiencia en Premier League. Claro, al final a Steeler ya le tocó, no vamos a decir que competir por una Bundesliga, pero hace 2 temporadas el Stuttgart estuvo ahí en el top 3. Ya jugó Champions, ya tuvo actuaciones buenas ahí en Europa, ya jugó en selección nacional, tiene algunas apariciones. Entonces
Sí, en ese sentido no está aprobado en la Premier League todavía, pero tiene algunas otras credenciales, ¿no? Que son interesantes y que también, si pones en la balanza, podría darle cierto peso eh, por encima de otros chicos, ¿no? De otros de los candidatos. Yo no sé si este nombre le llega muy de frente a la gente como, no sé si decir de la nada, porque no es de la nada, porque su experiencia también es bastante contrastada, a pesar de que tiene 22 años, pero lo de Elliot Anderson está siendo valiosísimo, Memo, no Ujú. solamente en clave club, en clave selección también está siendo muy importante lo de Elliot Anderson. Correcto. A él, así rapidito, lo describo como de todos estos y de lo que tiene incluso tal vez Inglaterra como selección, el más completo. Él se forma principalmente como media punta o como interior más cercano al área en la academia del Newcastle. Nunca logra despegar. También es que el Newcastle eh, ha pasado unos últimos años extraños, ¿no? Por los nuevos propietarios y luego le llevaron más competencia. Anderson nunca pudo jugar mucho ni demostrar en esas oportunidades con las que pudo contar. Y después va al Nottingham Forest por una cantidad muy alta y es polémica la transacción porque está este tema del PCR, de las regulaciones. Entonces, véndeme más caro y yo te vendo más caro a mi canterano para que así me ingrese más dinero. Entonces, también por eso se movió por una cantidad alta, pero las expectativas no eran tan altas con Anderson, por lo menos al momento de llegar al Forest. Y ya que llegó, a mí me ha encantado su participación porque rota mucho con Gibbs White, esa posición en la base de la jugada y en la media punta. Los dos tienen esa experiencia y entonces Elliot Anderson puede influir en esas dos zonas, por así decirlo. Ya fue llamado a la selección mayor de Inglaterra. Fue jugador del partido en su debut, es cierto, contra rivales muy asequibles, muy sencillos, pero tiene calidad en el pase. No es Wharton en el pase, eso hay que decirlo. No es Wharton en el pase, pero tiene una calidad y unas condiciones muy decentes. Y sin balón tiene más que Wharton, pero menos que Baleba. Por eso digo que es el más completo, porque tiene un poco de uno, un poco de esa calidad en ofensiva en el pase, pero también ese motor, esa velocidad, es ganador de duelos. Entonces, si tuviéramos que mezclar y encontrar a un híbrido perfecto entre la parte defensiva y la parte ofensiva, sería Elliot Anderson. Claro, es que aquí estoy chequeando datos de Scouka. Desde el inicio de la temporada lidera a todos los jugadores de la Premier League en pases completados en el último tercio, pases hacia el último tercio, posesiones ganadas y duelos ganados. Como O sea, bien es una comenta, combinación. es una Claro. mezcla justamente muy importante que, claro, acá muchos se estarán frotando las manos, Memo, y con todo respeto a tu gusto futbolístico por Sean Dyche, de que al Nottingham Forest le vaya muy mal para que esto no se vaya de las manos del precio, porque con un Nottingham Forest yéndole bien, con un Elliot Anderson, mismo caso de Wharton, teniendo un rol importante con la selección, que prácticamente es seguro que lo va a tener, porque ya Tuchel va definiendo el equipo. No creo que de aquí a allá cambien demasiado las cosas realmente, porque tampoco queda muchísimo tiempo, pero Ujú. estamos hablando de una opción muy, muy válida para Manchester United en esa mitad de la cancha. También cuenta con experiencia en Premier League y que, como bien comentas, llena varios checklists importantes para lo que busca Manchester United hasta ahora, ¿no? Hay que entrar en lo complicado. Estamos en un Manuel Ugarte que tiene toda la pinta que es su última temporada como futbolista de Manchester United, hasta incluso por deseo del propio futbolista, porque bueno, el futbolista está muy relegado al banco y esta temporada es muy complicado ser relegado mismo porque jugando dos competiciones ya en la Carabao, pues el tiempo se te reduce a prácticamente nada hasta básicamente cerrando los partidos. Y un Carlos Enrique Casemiro que vence contrato al finalizar la temporada. El United tiene opción de extenderlo por un año más con ese mismo salario, cosa que el club efectivamente no va a hacer. eh, Acá puede haber dos salidas. Acá puede haber Sí. una salida de manera gratuita y una salida en forma de venta y abrir dos huecos de inmediato en la mitad de la cancha. Entonces, ¿cómo ves tú este panorama con un Casemiro que también puede renovar a la baja y que también puede ir al menos una temporada más con el Manchester United en un rol bastante interesante que está teniendo con Rubén Amorim? Empezando por lo de Ugarte, tema ya muy conocido acá en el canal porque yo declaré mi escepticismo, mis dudas al momento de su fichaje
y lo aclaro una vez más ahora que estamos tocando el tema y ahora que estamos mencionando las características. Para mí Ugarte no era el perfil físico que se está buscando en Valeva, por dar un ejemplo, ni era el perfil creativo y pasador que estás necesitando y estás buscando con Wharton, con Stiller o con Anderson. Es decir, lo ficharon y seguías necesitando exactamente lo mismo. Ugarte es más un jugador para dar equilibrio y tal vez para darle profundidad a la plantilla. No le ha ido bien, esperemos que cierre mejor la temporada, pero a mí me da la sensación de que se puede devaluar tanto que va a ser muy difícil venderlo, ¿no? Se pagaron como 50 millones de euros por él y Sí. para mí tiene toda la pinta de jugador del Manchester United que acaba saliendo cedido porque no te van a dar tal vez ni siquiera la mitad y no porque el jugador sea terrible, ¿eh? No, no, Claro, eso la situación. es más la situación, Ujú. es más bien cómo se hunden los jugadores en el contexto Manchester United, una de las problemáticas que ha tenido. Así que para mí es una salida cantada, habrá que ver si en venta o en préstamo, hasta por lo menos en este momento, repetimos, no sabemos qué pasa en futuros meses. Y con lo de Casemiro, el tema del sueldo sí creo que es algo decisivo porque es muy alto, pero jugando una vez por semana en esta campaña, pidiéndole ciertas cosas, dando liderazgo que lo necesita esta plantilla, creo que puede ser útil y depende cuántos mediocampistas lleguen. Si se va a Ugarte y fichas a dos y mantienes a Casemiro y entra a ciertos partidos, yo creo que puede seguir siendo útil, pero sí creo que hay que reestructurar ahí las condiciones salariales. También si sale, creo que se terminaría entendiendo su salida, por lo que comentábamos y porque al final no encaja mucho a futuro, pero su liderazgo, su personalidad, si clasificas a Champions League de cara a la siguiente temporada, sí que me parece que le viene bien a este conjunto. Sí, que si tomamos como referencia Capology, que es la única referencia más o menos que puede tener sobre el tema salarial, es que ya se abrió una brecha por primera vez. Eso es un trabajo extraordinario de Ineos. Estamos hablando de que entre Casemiro y Bruno y el resto hay, Memo, 100.000 libras semanales de diferencia. O sea, el United ya ha establecido una diferencia salarial muy importante. Casemiro incluso hay que ver hasta dónde está dispuesto a bajarse el salario, porque también está el tema de Maguire, que en algún futuro contigo también lo podemos tocar. Son dos de esos grandes nombres pesados en el vestuario que aparte ambos cumplen con una característica muy importante. Son goleadores ambos, porque ambos han tenido una faceta de goleador muy importante. Memo, Casemiro con el Madrid hizo 31 goles en más de 300 partidos. Con el United lleva 18 en poco más de 100 partidos. Y goles importantes, Y todos los los goles de que, Casemiro que ha anotado en United. y los que se ha perdido, y no lo digo de Totalmente. manera despectiva, sino Sí, de que tiene un sentido para pisar sí, área sí. rival, ya sea en jugada abierta, pero sobre todo en balón parado, que contacta casi todos los corners o la Sí. mayoría de ellos. Claro, hay unos que no ha logrado convertir, pero sí, tiene muchos goles. Por ese lado también es interesante su permanencia, por lo menos una temporada más, pero creo que eso sí está mucho de acuerdo a la evaluación final de la temporada, Sí. ¿no? Porque a pesar de que ahorita esté bien, si no la cierra de buena forma, creo que no habrá argumentos para lograr una renovación, aunque sea por un añito, ¿no? No, y quedará mucho. Sabemos que Casemiro es un competitivo nato, pero Casemiro puede tener en Brasil más competencia. Lo comentaba en un directo, sale de Sao Paulo. Sao Paulo acaba de jugar unos cuartos de final de Libertadores y sabemos que los equipos brasileños hoy por hoy, Memo, tienen la capacidad de ofrecer condiciones salariales y futbolísticas muy importantes para este tipo de futbolistas. Y quien quita Casemiro también le trae la posibilidad de ganar una Copa Libertadores en este momento de su carrera. Entonces, creo que también hay que sopesar mucho ese tipo de cosas. Un futbolista que aparte la llegada de Ancelotti le ha beneficiado muchísimo porque es un técnico de su confianza y lo ha puesto en un rol importante en la selección brasileña. Así que por ahí va a haber un punto. Memo, más que hablar de Bruno, que también te quiero escuchar, obviamente hay que hablar de Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo es el tema del momento en la fanaticada de Manchester United, su falta de minutos, también su falta de rendimiento cuando ha entrado, su poco ritmo cuando ha entrado. Yo veo como un tema espinosísimo llegar a enero con Kobbie Mainoo, aunque está la Copa Africana de Naciones, aunque la Copa Africana de Naciones no necesariamente le abre un puesto en la plantilla a Kobbie Mainoo, porque
Si lo vas a seguir poniendo a pelear con Bruno y Bruno va a seguir estando en la base con Casemiro con Ugarte, la situación no cambia demasiado realmente. Ahora, si estás viendo a Bruno nuevamente más adelantado, se abre un cupo para Meino, o si ves a Meino más adelantado, pues se abre ese cupo de media punta derecho que dejaría en Bumo. De acuerdo, yo no me esperaba y lo admito así siempre que este tema de Maino escalara tanto porque yo no lo veía bien la temporada anterior, tuvo por lo menos 2 o 3 lesiones, no lo dejaban en paz y cuando regresaba no regresaba tan bien, entonces yo pensaba o yo esperaba que comenzando esta campaña empezara a jugar mucho más, que estuviera mejor físicamente y no está teniendo ni las oportunidades ni esa ligereza que yo esperaba en su juego, en su físico. Sí es complicado, pero a mí me cuesta. No sé si es porque está aferrado a no pensar otra cosa, en no aceptarlo. Pero para mí es un jugador que no tendría por qué irse cedido, mucho menos vendido. Claro, si de pronto tienes el tema financiero en el cuello y te está ahorcando y es lo único que te va a salvar, pues bueno, ahí se entendería por un tema, ¿no? de necesidad. Pero venderlo, no, a mí Yo no no me lo veo con pasaría. otra camiseta. Yo tampoco, a mí No no me, me a mí no pasaría. me cabe en la cabeza todavía. O sea, es una No, imagen que todavía no proceso. porque además otros canteranos que se han ido después de algunos años, no se Sí. les dio oportunidad, tal vez no Mm, lograron demostrar tanto, pónganle el nombre que quieran, Dean Henderson, Elanga, etcétera, etcétera, McTominay, que obviamente tuvo un recorrido mayor, pero con claro. Maino se sentiría como que tuviste un finalista de la Eurocopa titular con Inglaterra y simplemente se te fue de las manos por el entrenador, por él mismo Claro. y de manera muy rápida, muy pronta. Entonces, Y si se va, no va a ser por un precio bueno, porque va a ser por falta de oportunidad también. Entonces, claro, va a ser como, lo que si no dejas está ir cotizado al claro, 100%. y el potencial de lo que puede llegar a ser en un futuro. Sí, Puede yo lo ser un. mantengo. O sea, yo lo mantengo porque Pero además, ¿no crees que la opinión del futbolista o el deseo del futbolista sí, también quiere influye jugar. mucho? Porque, claro, ese es el punto de esta etapa de su carrera y ver, es que es muy complicado este tema, muy Sí. complicado de manejar y de hablar este tema. No, y porque ve la selección inglesa donde ya no es considerado y voltea y ve a Wharton y voltea y ve Sí, a Anderson, ¿no? Los nombres que venimos sí, total. tocando. Y voltea y ve a Alex Scott, que en cualquier momento va a ser llamado por lo que está haciendo en el Bournemouth, ¿no? Otros jugadores de su edad o más o menos de su rango, que podrían ya incluso empezarlo a desbancar en ese orden de prioridades y el Mundial se vería afectado. Yo creo que pensando en el Mundial, si él puede pedir un préstamo en enero, como se ha venido hablando recientemente, pero yo creo que tienes que encontrarle una manera de utilizarlo. Y sí, su perfil es un poco específico, es de espacios reducidos, de relaciones más cortas, pero no es algo que le sobra al Manchester United, al Claro. contrario, le falta esa Claro, lo que hemos destreza hablado. técnica. Exacto, entonces creo que tendría que quedarse. Ahora bien, o sea, esa es mi perspectiva, esa es mi opinión, mi valoración. Lo que creo que va a pasar ya no es tan positivo Sí. porque no veo que vaya a tener tantas oportunidades. Sí, la situación se ve como en un solo camino, por lo menos al momento de grabar este video. Memo, hay que hablar entonces, Ugarte Casemiro, Bruno Fernández Meinu, pero sobre todo la opción que tú plantearías o que pudiese ser como una opción muy ideal para Manchester United. Yo veo esto y Dios mío, se me vuela la cabeza porque quiero escuchar tu valoración final y tu conclusión viendo un Baleba a Wharton como una alternativa. ¿Cuánto cambiaría el Manchester United con un Baleba Wharton en la mitad de la cancha o con cualquiera básicamente de las combinaciones que estuvimos hablando durante este video? Sí, en teoría muchísimo. No lo dijimos al inicio del video, lo hemos dicho en algunos otros hace algunos meses, pero el United necesita una buena dosis de calidad técnica y una buena dosis ¿no? de presencia física, de Sí. resistencia, y eso lo estaría consiguiendo con estos dos. Por eso para mí, y que la gente haga el ejercicio y lo ponga en los comentarios, de estas opciones con calidad técnica, ¿cuál le gustaría? Y de Ujú. esas opciones que se distinguen por una capacidad física, ¿cuál le gustaría? Pero para mí lo ideal es que sean dos, que sea uno que te dé una cosa y otro que te Ujú. dé otra cosa, ¿no? Especialistas en ambas cuestiones. Cambiaría mucho el Manchester United. La duda que veo,
La única duda que veo, por ejemplo, en caso de que se fichara a Wharton y a Baleba, y leí a gente en Twitter también, a analistas cuestionándolo, es que si juega como carrilero Amad, sería muy extraño tener a 3 jugadores por la derecha zurdos, porque cualquier pasada que se hiciera por la banda, tendrías esa dificultad, incluso si hace el mediocampista esa pasada, tendrías la dificultad de que ninguno puede ni siquiera tirar un centro con la derecha, ¿no? Entonces, no sé, podría ahí haber algunas dificultades, pero también elevaría el techo competitivo del equipo en automático. Si a Baleba lo intercambiamos por Anderson, en esta misma alineación, para mí sigue siendo un plantelazo. Es más, por esta parte que te digo de que es el más completo Anderson y que además se conocerá de la selección con Wharton y que por ahí tienen cierta afinidad, también lo plantearía como mi medio campo ideal del Manchester United. Es que Memo, si hablamos de Ineos, pues bueno, se pueden decir cosas malas, también se pueden decir las buenas. A nivel de ataque, pues el Cuña en Bumochesco, ojalá siga con la proyección que va y ya te quitas eso de la cabeza. A nivel de centrales, en su momento fuiste por Lloro, De Ligt, Mazraoui, tienes a Luke Shaw, tienes a Lisandro Martínez también por ahí, tienes a Heaven, que también fue una buena apuesta y puede ser un jugador de plantilla, sobre todo para cerrar plantilla. Tienes a Harry Maguire, obviamente. Parece ser que el próximo mercado, porque claro, también podemos cerrar diciendo lo que va a costar, indiferentemente del nombre que sea, pero también que parece que va all-in ahí. O sea, parece que la apuesta principal va en la mitad de la cancha. También podemos hablar de los carriles, eventualmente, de Amad Diallo, de Dalot, de Dorgu, de Pero que hay que se ha mejorado la apretarse. calidad en otras líneas Claro, poco a poco, ¿no? Falta totalmente. ahí. Y esa mitad de la cancha parece como una llave maestra. O sea, parece que tú metes esa llave. Por eso entusiasmó tanto lo de Baleba en el momento que sonó y el United estaba dispuesto a invertir fuerte. Claro, no tan fuerte como pidió el Brighton en ese momento y me pareció muy lógico también por parte de United, pero guardando las distancias. Uno ve al Chelsea con Moisés Caicedo, con Enzo Fernández, cuando están en su mejor momento y tú dices, la mitad de la cancha te solventa muchas cosas y te da un oxígeno muy diferente. La mejor versión del Barcelona, ojo, no estoy comparando futbolistas, estoy diciendo que es resolver la mitad de la cancha, la mitad del campo, con Frenkie de Jong enchufándose, Pedri, el PSG se sostiene a través de su mediocampo, el PSG se entiende a través de su mediocampo más allá de Dembélé. El United necesita eso. Ojo, este mismo 11 con Casemiro y con Bruno, sabiendo la edad que tienen ambos, porque te puedes quedar con ambos y tranquilamente estos dos futbolistas pues, pueden seguir teniendo sentido. Es que son opciones de presente, pero sobre todo futuro. Futuro cercano, no tenemos que esperarnos 3 años o algo por el estilo, pero sí, es para hacer esta progresión, pero hacerla con calidad. Y yo lo que siempre he dicho, mi argumento principal es, está bien que fiches atacantes, está bien que fiches defensores. Ahora con Lamens, que parece que da seguridad en el arco, pero lo que normalmente te define qué tan bien juegas, qué tan bien atacas y qué tan bien defiendes, qué tanto equilibrio tienes al atacar por la calidad técnica y al defender por esta capacidad defensiva, de duelos, capacidad física, es el medio campo. Es normalmente donde está la clave. Y no solo lo decimos nosotros, con esto creo que queda bien resumido, y es que lo dijo Bruno Fernández en una entrevista hace por lo menos un par de semanas, que me encantó. Describió el perfil de todos sus compañeros, incluidos sus características como centrocampista. Dijo, Casemiro tiene buen pase, pero tiene pase largo y es muy vertical, es decir, recibe el balón y ya se desprende de él para buscar el pase largo. Yo soy más de un pase filtrado, entendiendo que es muy ofensivo. Ugarte es más para dar equilibrio. Nos hace falta un pasador, alguien que le dé más sentido al medio campo. Yo ahí dije, bueno, por lo menos lo estamos viendo de la misma manera. Y creo que Fernández y que Casemiro lo están haciendo tan bien como pueden, pero sí es un área de oportunidad que tiene el United y que pudo haber manejado en el verano pasado y que inevitablemente tienen que hacerlo, sobre todo si la temporada es buena y tienes que dar un salto a la Champions. Sí, ahí está la declaración justamente, Memo, y habla también de a quién tuvo en su momento, a Matic y Pogba. Mencionábamos a Matic y bueno, Pogba obviamente es un hombre bien pesado dentro de la comunidad de Manchester United, pero sabemos la calidad y el tipo de futbolista que era. Va a ser muy interesante este tema y el United puede y va a cambiar mucho. Y eso sí, Memo, creo que algo que ha apuntado Ineos, más allá de que tú lo decías, en el verano me faltó un poquito
pero también atacaron zonas que eran claves y se está demostrando. O sea, la portería, pues sí, no fuiste por el Dibu Martínez ni fuiste por el gran nombre, pero fuiste por Lamens y te ha dado más seguridad al momento de grabar este video y fuiste por la zona ofensiva y la zona goleadora, que indudablemente lo necesitaba y que se está demostrando que eran futbolistas que tienen encaje en este Manchester United. Así que este tema de la mitad de la cancha va a ser muy, muy, muy interesante, sobre todo en el verano, más con un mundial de por medio, que eso también, porque bueno, acá hablamos de alternativas y proponemos al chat que propongan, que siempre lanzan, bueno, aquí parecía que jugaran Football Manager todo el día, lanzan una súper alternativa porque hay muchísimas alternativas en esta zona de la cancha, hay muchísimos perfiles diferentes, fútbol francés, fútbol alemán, no solamente la Premier League. En su momento, ¿cómo se llamaba el chico del Boro que proponían mucho? Hackney, ¿no? Sí, sí, Hayden Hackney. Hayden Hackney, lo llegaron a proponer ahí. Hay de dónde obviamente ver y abarcar y seguramente se irá desarrollando muchas cosas. Y bueno, hay que ver, como decíamos, el tema de Casemiro y el tema de Mainu sobre todo, porque Mainu, Memo, para cerrar, si logra encontrar un rol en el equipo, también te cambia la planificación de ese mercado. Y todavía no sabemos, o sea, hasta ahora no lo está encontrando. Parece ser que no lo va a encontrar, pero puede llegarlo a encontrar también el equipo. Porque Casemiro en algún momento estuvo borrado por Amorín y se pensaba que no había camino de regreso y consiguió el camino de regreso al 11 titular. Y Meino, si algo está demostrando, es que va a trabajar por conseguir ese camino de regreso en este equipo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Al final, ahora no cuenta casi nada y el hecho de que se involucre, de que participe, que tenga más minutos, de que incluso explote positivamente, te alteraría algo así, pero yo te lo digo, no sé si porque soy muy radical en este tema, pero para mí tienes que ir por dos centrocampistas de esta calidad en el próximo verano. Esté bien Meino, es más, si está bien, qué mejor, ¿no? Y que los puedas complementar con ellos. Sé que Casemiro, obviamente considerando una baja, acá tienes que considerar una baja, pero la damos por hecho que sería Ugarte, en teoría. Pero yo sí creo que tiene que ser una renovación, una buena renovación con dos nombres, independientemente de si Bruno cierra bien la temporada jugando ahí. Bueno, lo ha hecho bien en mejores partidos, pero digo que continúe de esa manera, independientemente de si Casemiro sigue rindiendo bien, independientemente de si Meino se mete más en la dinámica del equipo. Yo creo que esos dos centrocampistas le darían un subidón de calidad y un subidón competitivo al Manchester United impresionante, porque para mí muchas líneas están bien cubiertas adelante en la saga, esperando que se recupere Lisandro Martínez, con Shaw poco a poco recuperándose, Maguire y De Ligt son dos buenos líberos, Lloro una gran promesa, Heaven también, en los carriles tal vez puedas ahí también fichar, pero donde está la verdadera esa área de mejora del Manchester United es en el centro del campo, para controlar mejor los partidos con balón y sin balón, donde también se pueden controlar. Es que hoy no vemos un suplente tan claro para Mbeumo y para Cuña. Mount tiene las dudas físicas, Circe está muy rezagado también, entonces Bruno puede pasar más adelante y no se ve tan sobrepoblado todo, como dices tú, se ve muy armónico que traigas a dos prácticamente con la misma plantilla que tiene y bueno, competencia por puestos también, porque Casemiro en Ugarte no está teniendo tanta competencia, Bruno con Meino tampoco se está viendo tanto, Bruno puede avanzar en la cancha. Como decimos, hay muchas cosas que pueden y seguramente van a pasar en esta plantilla. Señores, queremos leerlos a ustedes ahora en comentarios. Casi un tiempo completo, 45 minutos de fútbol acá de análisis de la mitad de la cancha. Tema apasionante, tema al cual Memo ha venido advirtiendo y se ve que la directiva de Ineos se está poniendo manos a la obra en escauteo, que para cerrar, Memo, qué importante también manejar alternativas para que, bueno, si te van a pedir mucho por un lado, pues tengas varias alternativas por otro y que puedas tener margen de maniobra, sobre todo, insisto, en año de mundial, que en año de mundial no lo digo como algo negativo, porque también pueden surgir ciertos futbolistas que ojalá hayan tenido un buen presente con sus clubes y que durante el mundial puedan tener una repercusión importante. Así que los esperamos en comentarios, propuestas de mediocampistas, ¿cuál es la propuesta favorita de ustedes? Recuerden, estuvimos acá con Memo Navarro, comentarista de TNT Sport. Vamos a dejar las redes, como siempre, de Memo por acá. Y ya saben que tienen acceso a todo el contenido por ahí en TNT Sport, en las redes de TNT Sport. Y tienen acceso, por supuesto, a los comentarios de Memo que se ha sumado ahí a la banda. Señores, nos vemos en un próximo video y los esperamos, como siempre, en los comentarios. Chao, chao.